Mi nombre es Aníbal Arévalo y soy periodista. ¿Qué medio de comunicación representa? Bueno, yo soy columnista de Diario del Sur, publico en varios portales como Las Dos Orillas, a través de redes sociales y otros medios. Bueno, a mí me gustaría saber, usted como periodista, cuál es la experiencia que ha tenido con respecto al cubrimiento de las diferentes actividades y labores que realizan los líderes sociales. Bueno, en lo que tiene que ver con el periodismo, representa algunos riesgos y algunas situaciones de compromiso. En primer término, la objetividad, se pone en riesgo la objetividad, puesto que la información tiene que ser veraz y objetiva, y por lo tanto, si uno asume el compromiso de transmitir una información, tiene que contar con un equilibrio de tal manera de que no se lesione los intereses de una comunidad o de un sector. Por lo tanto, el compromiso con el mensaje que se transmite debe ser con mucha responsabilidad. De lo contrario, se pone en riesgo la ética, pero también la integridad del periodista. Bueno, con respecto, por ejemplo, a cómo analiza usted las necesidades que tiene la comunidad frente al medio de comunicación. Bueno, desafortunadamente la comunidad es objeto de noticias tergiversadas. Vemos lo que ocurre en Colombia en este momento, donde hay un gobierno alternativo. Se trata es de manipular la información para que el oyente diga, reproduzca lo que quiere que el dueño del medio de comunicación diga, reproduzca a su vez. Por lo tanto, la transparencia, la objetividad, el trato que se merece el oyente se ha perdido, y por lo tanto hay una carencia de valores absolutos en Colombia. Bueno, y por ejemplo, a mí me gustaría saber, entre las experiencias que usted ha tenido, ¿cuál ha sido la más importante? Bueno, he participado en varios medios de comunicación, haciendo programas, transmitiendo mensajes con fechas conmemorativas. Por ejemplo, algo que recuerdo mucho, lo que tenía que ver con la celebración de los 500 años del mal llamado descubrimiento de América. Hicimos varios programas radiales en los cuales buscábamos transmitir de manera objetiva lo que pasó hace 500 años atrás y el proceso de la conquista, lo que implicó el proceso de la conquista. Eso se lo hacía matizado con poesía, con textos literarios, con música, y se buscaba era que le quitemos ese matiz que se ha dado a la historia que se enseña en los colegios. Y entonces el reto grande lo implica es a través de los medios de comunicación, puesto que la verdad no es única, sobre todo en materia histórica, ¿no? Depende quien cuente la historia, es el contenido. Por lo tanto, se necesita es que se confronte dos realidades. Una realidad que favorece a cierto sector y otra realidad que favorece a la población en general. ¿Ha identificado problemáticas en el transcurso de todo este tiempo que de pronto usted ha tenido un micrófono en la mano para hacer entrevista? Bueno, en materia de dificultades, a veces la gente le huye a un micrófono, se asusta con un micrófono, la gente no quiere hablar, no quiere opinar. Entonces ese es uno de los limitantes que se encuentran. Y por otra parte, empuñar un micrófono significa que uno tiene que asumir con muchísima responsabilidad el trabajo. La transmisión de la palabra en cualquier espacio, sea periodístico, sea político, sea de cualquier índole, sea en una cátedra,
adquiere mucha responsabilidad, puesto que en nuestras manos está la transformación de un país, está la transformación de una comunidad, se juegan intereses comunitarios. Por lo tanto, cuando transmitimos una información sesgada, se corre el riesgo de que se entre en conflictos, ¿sí? Por lo tanto, entonces se descubre el verdadero interés de trabajar por una comunidad, que es lo más importante. Bueno, y políticamente, ¿a qué se enfrenta la comunidad con respecto a los medios de comunicación? Políticamente la comunidad está muy manipulada, la información es muy sesgada. Lo que está ocurriendo en Colombia es que los grandes monopolios, los grandes empresarios están adquiriendo los medios de comunicación, como ocurre particularmente como el periódico El Tiempo, que fue adquirido por el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo después de pertenecer muchos años a la familia Santos. Lo propio, el ya fallecido Carlos Ardila Lule, que era empresario de las gaseosas y se hizo empresario luego de los medios de comunicación, RCN, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Prisa y otros medios que han sido pertenecientes a grandes conglomerados industriales, que manejan intereses tanto de la pauta publicitaria como obtener el poder. Particularmente podríamos citar al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien se solaza diciendo que desde hace 30 años él ha puesto presidente en Colombia, y claro, coincide con la contratación que él ha tenido con el Estado en materia de infraestructura, y él es el dueño del poder. Entonces, los dueños de los medios de comunicación dictan la palabra de lo que los comunicadores deben expresar. Entonces, esa es desafortunadamente una incoherencia. Se necesita un periodismo autónomo. Podríamos citar un caso bastante interesante, que es la RTBC, que es un medio de comunicación que permite expresar con mucha libertad, con mucha objetividad el acontecer de la nación, y sobre todo en este momento que tenemos un gobierno alternativo como el de Gustavo Petro, se transmite información que le interesa verdaderamente a la comunidad, verdaderamente al pueblo, porque el gobierno maneja los intereses populares. Entonces tenemos un gobierno alternativo, y este gobierno alternativo ha impulsado unos medios de comunicación alternativos que permiten que la información sea más objetiva. Bueno, ¿cómo deberían ser los medios de comunicación con la comunidad? Los medios de comunicación, así como las naciones, deben ser libres. Unos medios de comunicación de tal manera que estén libres de atadura de la mordaza a la prensa. Desafortunadamente hay varios riesgos que se tejen en un país tan convulsionado como Colombia, y citemos a Colombia de manera particular, diferente a otros países de Latinoamérica. Colombia todavía tenemos grupos armados al margen de la ley que manejan intereses y generan presión sobre el periodismo, sobre los medios de comunicación. Muchos comunicadores se abstienen de abordar ciertos temas y se ponen en riesgo cuando se manejan temas que pertenecen al conflicto, o cuando se manejan temas que forman parte que si bien no forman parte del conflicto, pero se juegan intereses políticos. Difundir informaciones en las cuales se conozcan intereses políticos, sobre todo de estos clanes políticos, es muy delicado. ¿Cuáles serían como las soluciones? Bueno, busquemos soluciones. Por una parte en Colombia, siempre que haya actores armados, siempre que haya una polarización fuerte, es
es difícil el ejercicio periodístico. Se necesita tener mucha prudencia, pero la prudencia no quiere decir que nos tengamos que abstener de informar. La prensa tiene que ser libre, el periodismo tiene que ser libre, tiene que respetarse la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, que son derechos fundamentales expresados en la Constitución Política de Colombia. Yo pienso que ese es un buen soporte para que haya una prensa libre en Colombia. Entonces, exigir a las autoridades, exigir a la población en general, exigir a quienes están al margen de la ley que se respete la prensa. Yo pienso que si estos sectores respetan la prensa puede ser libre. Bueno, y tocando ya por último el tema de los medios de comunicación alternativa, ¿usted qué opina? ¿Qué tan importante es que los líderes sociales se apoderen también de los micrófonos? Pero por supuesto, todo mundo, todos los ciudadanos tenemos la necesidad y es un imperativo acudir a los medios de comunicación. Todos tenemos la palabra, todas las personas, líderes o personas de base, tenemos que expresar nuestras ideas, puesto que en Colombia la democracia ha sido delegataria. Siempre confiamos en un líder, en una persona que nos represente en el Consejo, en la Asamblea, en la Cámara, en el Senado. Esperamos que nos represente. Queremos y considero que lo ideal es que la gente se apodere, se empodere con la palabra. La gente tiene que hacer uso de la palabra. Las mujeres particularmente tienen que hacer uso de la palabra. Y menciono a las mujeres porque desafortunadamente en diferentes actividades profesionales hay menos mujeres, o sea, tienen menos oportunidad. En algunas, en la educación la mayoría son mujeres, ¿sí? Hay que reconocer, hablando objetivamente, pero hay necesidad del reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos constitucionales para el ejercicio de la libertad de prensa. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias, qué gusto saludarlo, qué gusto verlo y qué gusto también que nos comparta pues todos estos saberes que son tan importantes para los medios de comunicación o las personas que estamos estudiando en la UNAD y que seremos ya pronto comunicadores sociales. A usted, a Azucena Cortés, muy querida y una persona con gran experiencia en los medios de comunicación. Un abrazo.